nunca ha habido nadie como tú, Señor. Mi Padre, por siempre tendrás tú, Señor, el reinado, la gloria, la honra, todo, Padre. Padre, humillamos nuestros corazones ante ti, Señor. Todos en este lugar te bendecimos, te glorificamos, Señor, y doblamos rodillas ante el Cordero de Dios, Señor, el único Señor que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Padre maravilloso, glorifícate en esta mañana otra vez, Señor. Glorifícate de nuevo, Señor. Y abre nuestro oído, nuestros ojos, Señor. Te lo rogamos. Háblanos, Padre. Estamos necesitados de oír tu voz. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hermanos, el Señor ya nos está bendiciendo. Amén. Yo estaba absorbiendo como una esponja cada palabra que el Señor nos estaba dando a través de su Hijo. Hermanos, la Biblia nos muestra, hermanos, que el Señor tiene un plan inmenso, y el tema de nuestra prédica, rogamos que el Señor nos dé la palabra, tiene que ver con nuestra misión y la razón de existir. Y se llama, escuchen, el fruto y la multiplicación divina. Yo me maravillo porque la Biblia dice: todo debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Amén. Y miren, ¿verdad? Y yo sentí hacer un pequeño folleto mientras hacía mi estudio, y se les va a dar a uno por familia. Amén. Entonces al final van a pasar todos, se les va a dar un folletito como esto, y van a observar, hermanos, que era como que yo me hubiera puesto cerca del hermano a copiarle. Y da gozo y da regocijo, porque el Señor, hermanos, está con nosotros. Unos hijos de Dios aquí se acercaron y me dijeron, hablándome sobre lo que el Señor había hecho y dicho y todo, comentando cómo Dios está dando testimonio de lo que se está haciendo en este día. Era el plan de Dios. Ahora, hermanos, quisiéramos, por favor, ir a Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Yo tengo una versión un poquito diferente aquí, pero voy a tratar de que vayamos juntos. Dice: ve y di a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Amén. Ahora vamos a ir también a Marcos 4, del 11 al 13. Marcos 4, del 11 al 13. Y dice: y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo por parábolas, para que viendo vean, que no perciban, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se convierten y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? Está hablando de la parábola del sembrador. ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Amén, hermanos. Bueno, ahora Romanos 3, del 1 al 2. Vamos a ver qué dice Romanos 3, del 1 al 2. Dice: ¿qué pues tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho.
en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Les ha sido confiada a ellos la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, empecemos primero viendo cuál es el anhelo y el plan de Dios. Se lo voy a leer. Nuestra misión y razón de existir. Dios, quien es el amor, se está multiplicando a sí mismo. Amén. Dios, pongan atención, quien es el amor se está multiplicando a sí mismo y lo está haciendo en sí mismo. ¿Por qué? Porque en Él nos movemos, en Él existimos y en Él somos. Amén, hermanos. En la casa de mi Padre, y todo el universo es su casa, pero la iglesia es su casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y el Señor quiere que cada morada sea su imagen y semejanza, y que todos seamos llenos de toda la plenitud de Dios, no de un pedacito de Dios, sino que llenos de toda la plenitud de Dios, porque Dios nos da el Espíritu Santo por medida. ¿Estamos escuchando, hermanos? Ahora, es exactamente lo que decía el hermano. Dios está multiplicando, hermanos. Dios, Él no tiene nada de egoísmo. Desde el inicio crió a Adán a su imagen, a su semejanza. Pero Dios hizo algo. El Señor sopló y puso dentro de Adán aliento de vida. Pero el original dice de vidas en plural. Quizás no lo sabíamos, hermanos, pero usted y yo estuvimos en Adán. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Ok? Pero tal vez no lo sabíamos, pero estuvimos en Dios. Dice la Biblia que Él nos escogió en Él desde antes de la creación del mundo. Estamos poniendo atención, hermanos, es muy importante eso. Y tiene que ver, hermanos, con el anhelo de Dios. El hermano, y gracias a Dios el Señor ya dijo, hermanos, ustedes, bueno, vamos a comprar todos los CDs y los vamos a escuchar. Amén. Hermanos, hay que oírlo otra vez para captarlo todo. Escuchen, hermanos, el anhelo de nuestro Dios es que Él, quien es el amor, quien es la verdad, quien es la sabiduría, quien es la pureza, quien es la santidad, y como Él no hay ninguno, hermanos, Él se quiere multiplicar, porque Él no tiene nada de egoísmo. Amén. Entonces, hermanos, por eso se explica lo siguiente. Dice que usted ha oído que la palabra sembrar y semilla, tal vez algunos saben, es espeiro y esperma en el griego. Amén. Así es. Ok, hijos, linaje y descendencia es traducido eso. Entonces el sembrador salió a sembrar. Dios en el mundo viene y va sembrando su semilla, porque Él se está multiplicando. Amén, hermanos. Entonces Él se está multiplicando y lo quiere hacer eternamente. Imagínense usted un Edén, un universo lleno de hombres y mujeres perfectos, a imagen y semejanza de Dios, y que se está multiplicando también hasta el infinito. Dice que el más pequeño de ellos llegará a ser una nación poderosa. ¿Cuántos saben eso? Un pueblo fuerte y una nación poderosa. El más pequeño de ellos. Ahora, hermanos, Dios es un Dios que se multiplica. Es el árbol de vida que da mucho fruto, hermanos. Ahora, el mensaje tiene que ver con el fruto y la multiplicación. Y el hermano dejó bien claro que algunos estamos pensando solo quiero fruto, 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 y otros están pensando multiplicación, multiplicación. Pero Dios dice que debemos fructificar y multiplicados. O sea, hacia arriba y hacia los lados, para estar bendecidos por Dios. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, sí es cierto, hay iglesias que solo piensan en cantidad de gente, y algunos lo hacen tan mal que solo le dicen tres cosas y levanten su mano. A ver, levante su mano. Usted levante su mano, levántela, le digo. Y la gente dice, bueno, sí, levanté la mano, ok, y creen que ya son cristianos. Pero la vida solo la puede dar el Padre. Amén, hermanos. Tenemos todos que nacer de nuevo. Podemos tener religión, pero no sirve de nada si no hemos nacido de nuevo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, aquí dice que el judío tiene algo. La palabra de Dios les ha sido confiada.
Ok, no se olviden. Ahora, Juan 10 del 33 al 38. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿A quién le estaban hablando? Al Señor Jesús, al Señor Jesús. Y Jesús les respondió: no está escrito en vuestra Torá, en vuestra ley. Yo dije: sois dioses. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Padre, en uno de los salmos está, usted lo puede ir a buscar. El Padre llega y le dice: ustedes son dioses, pero como cualquiera de los hombres van a morir, porque estas personas andaban en desobediencia. Pero ¿por qué Dios dijo eso, hermanos? Leamos lo que dice. No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Y si a aquellos a quienes la palabra de Dios los llamó dioses, y el Señor lo enfatizó, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Ok? Y dice: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed en las obras, para que sepáis y creáis que el Padre está en mí y yo el Padre. Ahora, hermano, el Señor es el árbol de vida. ¿Estamos de acuerdo todos? Ok, y dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, toda rama que en mí no da fruto, dice, la quitaré, y todo el que da fruto, la poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios produce vida, hermanos. La palabra de Dios nos cambia. Ahora, si usted nació de nuevo, la palabra de Dios, hermanos, no es una idea en la mente, ok, no es un montón de reglas. La palabra de Dios es una persona. Cristo Jesús vive en usted. Y la palabra de Dios, hermanos, cuando Él se empieza a manifestar, empiezan a pasar cosas. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que los degollados los decapitados son decapitados porque, dice, ellos tienen la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay dos cosas que no nos pueden faltar. Cuando usted ve en la Biblia, hermanos, y lo vamos a ver posiblemente después, hermanos, usted puede observar de que varias veces el Señor dice en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1:2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9 dice que Juan estaba en Patmos, la isla, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 6:9 dice que vio las almas de los que habían sido muertos o degollados, dice el original, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:17 dice que se fue a hacer guerra contra la bestia, se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces después el Señor explica que la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Amén, hermanos. Ahora bien, como hijos de Dios no nos puede faltar eso. Yo les tengo una pregunta: ¿alguna vez usted ha vivido una experiencia donde se ha estado dando la palabra y el testimonio de Jesucristo se manifiesta? Le voy a comentar una historia, tal vez algunos ya la conocen, pero tuvimos una reunión con los pastores, se había hecho comidita, estuvimos ahí, platicamos, el Señor nos encontró y después los hermanos retornaron a sus casas. Y cuando terminamos nos quedamos viendo y estaba la mesa llena de comida, mucha comida. Y en la casa solo somos dos, hermanos. Amén. Entonces Zenia me dice: ¿qué vamos a hacer con tanta comida? ¿A quién se la regalamos? ¿A quién se la damos? Entonces yo le dije: oremos, porque hay que ser guiado. Amén, hermanos. Oremos. Y empezamos: Padre, por favor, te rogamos, Señor, de que tú nos envíes a alguien para que le podamos dar la comida a alguien necesitado. No habíamos terminado de hacerlo cuando sonó el timbre. Y vamos a ver. Y cuando abrimos, hermanos, yo abrí la ventana, y cuando por la ventana estaba un hombre peludo, hasta aquí una cola, hermanos, así enrollada por aquí atrás, y cargaba un bebé, ¿ok?
un bebé, no era tan pequeño, como de 1 año y medio, sí. Y estaba una niñita pequeñita, así. Y el hombre estaba abatido, se notaba que estaba cansado. Y llega y me dice: disculpe, ¿no tienen algo de comida que nos pueda regalar? Hermano, yo me puse erizo. Entonces él me señala hacia enfrente de la casa y me dice: mire, allá está mi esposa y los niños. Ahí estaba sentada la esposa y estaban unos niñitos. Y me dice él: quiero contarle, fíjese que yo estaba allá veníamos de Estados Unidos. Era una caravana al revés, hermano. Venimos de Estados Unidos. Y cuando estábamos en el Distrito Federal, una rastra, un tráiler, nos dio ride, nos dio jalón. Así decimos en Guatemala, no sé si ustedes entienden eso, ¿verdad? Entonces los trajo, hermanos, a El Salvador, desde el Distrito Federal hasta El Salvador. Ahora había un problema: ellos no habían comido. Amén, hermanos, no habían comido. Y entonces, hermanos, sucedió algo, yo lo veo y a mí me da escalofríos. Llega él y se para. Nosotros estamos como unos 70 metros de la calle principal del bypass. Se paró ahí la rastra y ellos se bajaron y él dijo: mire, ya no los puedo llevar más, hasta aquí los dejo. Y los dejó. Ellos iban para Sonsonate. Y aquí, entonces ellos se encontraron de repente hora de almuerzo, no hay nada de comer. ¿Qué hacemos? Hermanos, se fueron caminando y de repente dijeron: toquemos en esta casa. Oh, amados hermanos, a mí eso me ha impactado por muchas razones. Es el testimonio de Jesucristo. Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Y dice: hablarán nuevas lenguas. Y dice: va a suceder esto, esto y esto y esto. Pero una de las cosas que sucede es que el testimonio del Espíritu Santo va a tu lado. Por eso les digo, ¿cuántos de ustedes han visto cosas así? Diferentes. No, levanten la mano los que sí las han visto. Sí, las hemos visto todos. Algunos tal vez ni nos hemos dado cuenta ni las encontramos. Pero usted ha dicho: qué casualidad. ¿Cuántos han dicho qué casualidad? Amén. No es casualidad. Es Jehová de los ejércitos que gobierna en los asuntos de los hombres. Amén. ¿Saben? La primera cosa que yo les iba a poner hoy que leyéramos era Génesis 27 y 28. En el principio creó Dios a Adán, ¿verdad? Y después lo hizo a su imagen y semejanza. Y los bendijo Dios y les dijo Dios 2 palabras: fructificad y multiplicaos. Y casualidad, el hermano Samuel usa mi verso. No, da gozo. A mí nunca, yo siempre voy a ser sorprendido por el Señor. Él siempre sabe cómo hacer las cosas. Pero es la manera en que el Señor te dice: estoy con ustedes, los amo. Nos ama el Señor, hermanos. Es su amor manifestado moviéndose. Ahora, el Señor nos ha hablado muy bien. Hemos estado esforzándonos y corriendo para ir hacia el fruto. Amén. Y otros hemos estado corriendo a ir hacia los lados. Y el Señor dice: deben hacer las 2 cosas. Deben fructificar y deben multiplicarse. Las 2 cosas. Y hermano, pero para Dios es algo tan importante que llegó a la tierra, bajó de su trono, llegó a la tierra y encontró una higuera. Y esa higuera no tenía fruto. Y el Señor dice: voy a maldecir esta higuera. Es el castigo que nos hablaba el hermano. Y la tomó y la tiró al mar. ¿De qué habla el mar? Multitudes, naciones y lenguas. Los esparció para bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque es la semilla de Dios. Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. El Señor ha estado esparciendo su semilla alrededor. Y Él se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir en lo espiritual. Se va a cumplir en las 2 maneras: en lo físico y en lo espiritual. Tus hijos serán como las estrellas de los cielos y serán como la arena del mar. El Señor va a cumplir eso en la tierra, porque Jehová es fiel. Nosotros no somos fieles, Él sí es fiel. Pero hay algo, hermanos, que va primero. ¿Qué importa más? ¿Multiplicarnos o fructificar? Las 2 cosas ya sabemos que son súper importantes. Pero el Señor dijo: fructifiquen, fructificad y multiplicaos. El árbol de vida, Juan
15:15, yo soy la vid verdadera. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué pasa? Lo quita. Y todo el que da fruto, lo que hace, lo poda para que dé más fruto. Ahora, hermanos, pongamos esto. Dice la Biblia en Isaías 8:18: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. ¿Cuántos creen que eso así es, hermanos? Señales y presagios en Israel. Yo y los hijos que me dio Jehová. Usted, como hijo de Dios, usted es una señal y es un presagio. Si somos obedientes, vamos a hacer una preciosa señal y un precioso presagio. Amén, hermanos. Ahora, eso llega hasta unos niveles que ustedes no se imaginan. Yo me he metido, Señor, me da escalofríos. En Israel, hermanos, ellos tuvieron un espía que se llamaba Eli Cohen. ¿Alguien ha oído hablar de Eli Cohen? Sí, hay algunos que han oído. Eli Cohen. Él era un espía del Mossad. Y ese espía, hermanos, fue usado por Israel en Siria y en otros lados, hermanos, para obtener información, secretos de ellos. Y en una ocasión los sirios iban a detener el Jordán, iban a parar el Jordán, que ya no bajara. Imagínense a Israel sin agua. Ellos iban a hacer un dique. Y Eli Cohen dijo: yo los voy a ayudar. Él se había metido hasta las más altas esferas de Siria. Y dijo: yo los voy a ayudar. Y les ayudó con piedras y rocas y todo. Pero esas piedras llevaban dinamita. Y cuando ellos terminaron el dique, lo hizo explotar. Amén, hermanos. Entonces Eli Cohen se encargó de que el agua siguiera fluyendo de lo alto del Hermón. Después hubo una guerra, la guerra de los 6 días, y Elí había seguido el monte Hermón, hermanos, y había llegado por todos lados. Y en ese lugar donde él anduvo, hermanos, él se dio cuenta dónde estaban escondidos todas las personas, los soldados, los armamentos y todo, porque desde allí estaban bombardeando Israel todo el tiempo. Y Eli Cohen pasa por todos lados y tenía una mente fotográfica, y se aprendió de memoria en su mente dónde estaba todo. Se lo pasó a Israel todos los datos, como 120, no sé cuántos lugares donde estaban ellos. Pero hizo algo más: les regaló árboles de eucalipto a todos los lugares, porque les dijo: a ustedes necesitan árboles que les den sombra, les voy a conseguir eucaliptos. Y en donde habían soldados habían eucaliptos. Llegó la guerra de los 6 días y les dijo: donde encuentren eucaliptos, tiren bombas. Eli Cohen lo descubrieron y lo colgaron. La Biblia dice: maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Han oído ustedes eso? Pero hermanos, escuchen: yo y los hijos que Dios me dio somos por presagios, señales y presagios en Israel. Elí, Dios mío, Eli Cohen es sacerdote, el sacerdote de mi Dios es su nombre. ¿Quién es el sacerdote de Dios? Jesucristo. Amén. Eli Cohen, él es el sacerdote. ¿Quién es el que ha provisto que recibamos el agua del cielo, hermanos? ¿Quién es el que ha provisto que venzamos a los enemigos, hermanos? ¿Y quién fue el que murió por su pueblo? Jesucristo. Yo y los hijos que Dios me dio somos por señales y presagios en Israel. No nos debe faltar la palabra y el testimonio de Jesucristo en nuestra vida, donde quiera que andemos. Y eso demanda comunión. Usted ama al Señor y el Señor lo ama a usted, y entonces usted está platicando con el Señor todos los días, y Él platica con usted, porque mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ahora para Dios es tan importante, hermano, esa comunión, y es necesario que entendamos eso. Para Dios es tan importante porque de eso depende nuestra vida. Cuando usted empieza a revisar a los que decapitaron, todos dirían: perdieron. No, porque ellos tenían la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Cristianos, muy cristianos. Y dice que la primera resurrección es el rapto. Amén, hermanos. Es el rapto. El rapto sucede cuando mueren todos los decapitados que van a morir en esa época y que no se dejaron marcar por la bestia, etc. Ahora, hermanos, pero ¿cuántos quieren dar fruto? Bien, la primera palabra y orden que escuchó el ser humano
fue fructificada. Imagínense, todo el universo había visto la creación. De repente Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y Dios, hermanos, lo toma y Dios lo bendice, y Dios le va a hablar y le va a decir algo importante. ¿No será importante lo que dijo Dios entonces, hermanos? Sí, fructificad y multiplicaos. ¿Cuántos queremos dar fruto en las dos áreas y multiplicarnos? Hermanos, Dios quiere que lo hagamos. Nos está hablando, yo siento, en cierta manera es como un ultimátum para todos nosotros. Hermano, es importante y es clave. Pensemos esto: si alguno de nosotros en un mes le da la palabra de Dios a alguien de corazón, y esta persona escucha y tal vez acepta al Señor, tal vez no se une a nuestra iglesia, pero acepta al Señor, usted está trabajando para el reino de todos modos, amén. Pero si lo hace, hermanos, su iglesia se va a multiplicar al doble en ese mes, si usted empieza a obedecer en eso. El Señor puede hacerlo, pero tenemos que obedecer. Hay mucha gente necesitada. En una ocasión andábamos con los pastores por Huayúa, andábamos buscando un lugar para hacer una actividad. Hermanos, llegamos a un lugar y vimos unos cuadritos bien bonitos aquí, pero llamó la atención, estaban hechos como pinturas o algo así, no, bordados, era algo así. Hermanos, pero llamaba la atención que tenían muchas cosas que tenían que ver con lo espiritual. Entonces yo le pregunté, ¿quién hizo eso? Me dijeron, es ella, una persona que estaba la dueña de ahí. Hermanos, empezamos a hablar con la señora y resulta que en la plática ella nos dice, pero ¿y qué es nacer de nuevo? Qué pregunta, ¿verdad, hermanos? Con los pastores pudimos hablarles y explicarles, y ese día ella entregó su corazón al Señor, hermanos. Porque donde quiera que vayamos, hermanos, tenemos que estar dando la palabra. ¿Comprenden, hermanos? Ahora, a los ojos de Dios es importante, pero tan importante el fruto, hermanos, y también la multiplicación. No podemos obviar las dos. Ser súper santos, pero no, a mí no me interesa la gente. Yo solo quiero irme al cielo, pero la gente no. Eso no es de Dios. Es amar a Dios con sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es el cumplimiento. Hermanos, yo les hago una pregunta. Supongan que ustedes ya saben que son salvos y van al cielo. El Señor se los va a llevar. Ustedes ya saben que son salvos, pero el Señor los lleva a la orilla del río, del lago de fuego. Usted está en la orilla del lago de fuego y usted ve como millones de gente empiezan a caer, a caer, a caer, a caer. Algunos se voltean a usted y le dicen, tú sabías y no me dijiste nada. Usted no, eso no lo estremece. A mí me da miedo, me estremece. Hace poco me llamó a Estados Unidos una persona y me dice, me acabo de intentar suicidarme. Ahorita estoy en el hospital. Estaba a punto, entre la vida y la muerte, él se había cortado y me llama desde allá. Y hermanos, en un momento así, lo que uno necesita es una palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, estar oyendo de Dios todo el tiempo, estar escuchando al Señor. Necesitamos vivir lo que el Señor nos ha dado. Y hay otra cosa, hermanos. Dios a veces encubre fruto. ¿Cuántos saben eso? Sí, cubre fruto. Y el Señor sabe por qué y en qué momento Él muestra su fruto. Con Ceni nos quedamos perplejos a veces de cosas. Personas que le hablamos hace 20, 30 años nos resultan diciendo, uno de ellos, la primera vez que yo conocí a Hebrón fue una vez que fue a la casa de ustedes. ¿De veras? Sí. El Señor usó a alguien y a nosotros para llegar a esa persona de Hebrón. Ahorita ellos son uno de los siervos de Hebrón allá. Están sirviendo al Señor. Y es algo muy hermoso para nosotros. Hermanos, es para que nos animemos todos a dar el mensaje. Amén. Ahora, la primera orden escuchada por la humanidad después del diluvio está en Génesis 8, 11, 17 y se repite en Génesis 9, 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos.
El hombre más sabio del mundo, hermano Salomón, dijo en Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué es? Es sabio. ¿Ok? Un hermano me decía hoy: anoche soñé que estábamos haciendo evangelismo. Entonces cuando vino aquí estaba sorprendido de que estuviéramos hablando sobre eso. Yo le digo, es el amor de Dios, es el testimonio de Jesucristo. Y hermanos, créame, no nos pusimos con Samuel: mira, vas a hablar de esto, y yo te voy a hablar de esto. No, es Jehová de los ejércitos. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es tierno. Hermanos, nos debemos humillar hasta el polvo, hermanos. Y yo les recuerdo algo: Pablo no es nada, Pedro no es nada, Ronnie no es nada, Samuel no es nada, nadie es nada, sino Dios quien da el crecimiento. Amén, hermanos. Pero hay una parte que tenemos que hacer en esta vida: obediencia y amor a Dios. Amén. Luego, el testigo veraz, dice en Proverbios 14:25: el testigo verdadero salva vidas, mas el que habla mentiras es traidor, dice esta versión que yo tengo. ¿Ok? En Cantares 4:11 al 12 dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Y dice: huerto cerrado eres, mi hermana, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, tus renuevos, paraíso de granados con frutos suaves. Hermano, la amada de Dios, la amada eterna, la que se va en el rapto, aquella de cual el Señor dice: ninguna como la escogida, como la sulamita. Esa mujer, hermanos, es una mujer que da frutos. Ella es un huerto, ella es un deleite para el Señor. Y su boca, hermanos, tiene la palabra también, hermanos. Destilan miel, dice la Biblia. ¿Cuántos necesitamos entonces, hermanos? Que la palabra de Dios siempre, en todos lados, en cualquier lugar. Y ahí es donde entra, hermano, lo que el hermano nos hablaba tanto: la circuncisión. Tenemos que alejarnos del mundo, separarnos del mundo, caminar con Dios, ser santos porque yo soy santo. Necesitamos eso. Sin santidad nadie va en el rapto. ¿Han leído ese verso? Sin santidad nadie va en el rapto. Sin santidad nadie verá al Señor, pero seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Sin santidad nadie va en el rapto. Amén, hermanos. Y se los digo porque alguien decía: no, aunque cuando ya vaya en el aire yo me agarro de los pies de alguno. No se puede. Amén, hermanos. Fue la última orden dada por Dios, y es exactamente lo que el Señor nos hablaba a través del hermano Samuel: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén, hermanos. Ir por todo el mundo. Miren, ¿cuántos se dieron cuenta de la presencia de Dios que cayó cuando Hudson Taylor iba en el barco y esta madre lo ve llegar y empieza a decir? ¿Cómo dijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Ella estaba siguiendo los pasos del Todopoderoso, dando a su hijo también, hermanos. Lo mejor que puede pasar en una familia es dar los hijos. Amén. Guardados para Dios, hermanos. Y no es opcional, es una orden desde el Génesis al Apocalipsis. Es una parte que tenemos que cumplir. Mire Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. ¿Alguien sabe lo que sigue? Dice: y la faz del mundo llenará de fruto. Va a llegar el momento, hermanos, cuando el fruto de Dios se vea por todos lados. Porque recuerde que Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Ellos fueron perdonados porque el Señor rogó por ellos al final de la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios escucha eso. Pero todos tenemos que pasar por la puerta, ¿verdad, hermanos? Toditos. Ahora, hermanos, el fruto es atacado. La primera orden de Dios es atacada. ¿Ok? Los homosexuales no pueden multiplicarse. Hombres con hombres o mujeres con mujeres no pueden multiplicarse. Es un ataque directo de Sodoma contra la primera orden de Dios. La planificación familiar mal aplicada causó que Europa sea ahora tomada por el Islam. Los europeos tienen un hijo
Y el Islam tienen algunos 50 hijos. ¿Por qué? Tienen 4 o 10 o 15 mujeres, las concubinas, y tienen un montón de hijos y no los alimentan, ellas tienen que trabajar por ellos. Los niños son abortados, millones han muerto, y el Señor dice: fructificad y multiplicaos, henchid la tierra. Hermano, yo le tengo noticia: este universo se va a llenar de hijos de Dios. Todo el universo se va a llenar de hijos de Dios. Algo maravilloso está por suceder, algo precioso. Si permanecemos en Cristo, hermanos, vamos a ver cosas gloriosas como nunca nos hemos imaginado. Otros, como los fariseos, no dan fruto, aunque se multiplican en mega iglesias. Se multiplican, pero fruto, nada. ¿Ok? Y cambian el orden de la orden de Dios. Primero multiplicación y después fruto. No, Dios quiere las dos cosas. Ya nos dejó claro el Señor eso, ¿verdad, hermanos? ¿Ok? Ahora, pero Sara, hermanos, el árbol de Dios es el buen olivo. Agar es el olivo silvestre. Pero Sara, hermanos, es estéril. ¿Cuántos han sentido esterilidad en su vida, hermanos? Trabaja, se esfuerza y de todos modos esterilidad. A ver, ¿cuántos? A ver, levanten la mano. Sarita, levante la mano. ¿Verdad? Señor, tanto trabajo y mira, ¿verdad, hermanos? Y usted dice: ya tengo fruto, y ¡pum! Otra vez: Señor, ¿cuánto? Hermanos, el Señor dice que debemos seguir esforzándonos y no desfallecer. Amén. Sara es el remanente pequeño. Sara no es terrenal, Sara es celestial. Agar sí es terrenal. Sara es la Jerusalén de Dios. Ella es el buen olivo. Cuando usted nace de nuevo, es injertado en el buen olivo, no en el olivo silvestre. No. Usted es injertado en el buen olivo. Amén. Los que dejan a Dios se van para el otro olivo. Hermanos, hasta el fin debemos permanecer. Hasta el fin. Hasta el fin. Ahora, yo quiero contarles una historia. Hace tal vez unos 20 y tantos años, un hombre y una mujer ya mayores, casi los 60 años, en Sudáfrica, amaban al Señor de todo corazón. Jacobo e Ina Bitz. ¿Alguien ha oído esos nombres? ¿Alguien ha oído? Levanten la mano si alguien ha oído el nombre de ellos. Seni. Bueno, algunos otros por allá. Sí, Jacobo e Ina Bitz. Ellos, hermanos, no tenían por qué irse de Sudáfrica. Vivían muy bien, tenían recursos, lo que sea. Yo no sé cómo estaba la situación exactamente, pero un día Dios le habló a Jacobo: váyanse para Guatemala. ¿Y Guatemala dónde queda eso? Al Quiché. ¿Y dónde queda el Quiché? Hermanos, obedecieron, cruzaron el Atlántico y llegaron a Guatemala. Llegaron al Quiché. Y en el Quiché no era cualquier lugar del Quiché, porque hay lugares que son súper poblados, habían mucha técnica, carros y todo. No, tenían que caminar en la montaña 4 días y medio para llegar a un lugar. Y en ese lugar, hermanos, encontraron mucha gente que vivían ahí, de diversos grupos lingüísticos. Habían quichés, quechí y chiles. Los ichiles tienen 3 dialectos: Neva, Cotzal y Chajul. Que es como que fuera el español y el portugués, o sea, se parecen pero no son lo mismo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, llegaron ellos ahí. Cuando iban en el camino nos contaron que él se cayó en un precipicio. Ella trató de ayudarlo, pero ella no tenía la fuerza para cargarlo él con todo y maletas. Y dicen que fue tomado, levantado y puesto arriba en la oscuridad. Jehová de los ejércitos está con nosotros cuando estamos en obediencia. Hermanos, llegaron ellos a ese lugar y la gente ahí solo tenía unas laminitas. Habían sido engañados por los 2 lados. Los políticos, hermanos, yo no soy ni izquierda, ni derecha, ni centro. Yo soy de arriba. Somos del cielo, usted es celestial también. Amén, hermanos.
Hermanos, los habían defraudado a ellos totalmente. Estaban pobrecitos, con plásticos y todo, el plástico negros, unas estacas, unas cuantas láminas, un poquito de frijol, es lo que les habían dado. Ahí estaban ellos. Llegaron entonces, hermanos, ¿por qué llegaron? Porque Dios los amaba y les había dado una orden. Y si Dios nos habla, obedezcamos. Amén. Cuando llegaron, hermanos, estuvieron ellos varios años allí. Pero ese lugar, hermanos, ellos, las costumbres son antiquísimas, lejos, muchos años atrás. Y los brujos ahí, hechiceros, caciques mayas, esa gente, hermanos, estaba contra ellos. Y un día llegaron a decirles, se van. Bueno, solo que unos meses antes el Señor les había hablado a Jacobo y a Ina, y les había dicho, me los voy a llevar. Entonces, para ellos no los tomó por sorpresa. Entonces ellos quisieron hacer algo y empezaron a fundar un colegio, una escuela. Era gratis, le llamaron colegio, pero realmente era gratis, es una escuelita, hermanos. Y se empezó a trabajar ahí. Y en ese contexto, hermanos, llegó el pastor Orlando Mejía a apoyar. Y hermanos, nosotros vimos con nuestros ojos el gran apoyo que ellos estuvieron dando, de una manera preciosa. Y unas ovejas de ellos también apoyaron y todo. Ellos se esforzaron ahí, hermanos. Pero Ina y Jacobo, ellos no hablaban casi el español, o sea, era difícil. ¿Saben qué hicieron? La película Jesús en quiché. Llevaron una planta con gasolina, porque ahí, olvídese, ahí no hay luz. Ahí el primer carro ya está a 12 horas de camino para encontrar el primer carro por ahí, hermanos. Entonces ellos tuvieron que darles ahí, ponerle la película de Jesús en quiché. Imagínense qué cosa. Gracias a Dios por los traductores, ¿verdad, hermanos? Y entonces consiguieron Biblias, hermanos, en quiché y todo. Ellos y se esforzaron, les hicieron una laguna para peces. Ellos se esforzaron. A mí me consta que se esforzaron tremendamente. Sufrieron muchas ingratitudes, hermanos. Y cuando ellos estaban para salir, Ina, hermanos, tuvo un derrame cerebral. Ina era la esposa. El Señor permitió que nosotros fuéramos. Cuando llegamos ahí, a Ceni le gritaban, Ina, Ima, y nosotros no sabíamos qué era. Ina, Ima, le gritaban, y no sabíamos qué era. Después supimos de que Ima significa mamá en una de las lenguas de ellos, y también en hebreo. Ina, mamá Ina le estaban llamando a Ceni cuando llegó. ¿Y por qué? Porque Ina, hermanos, se iba con ellos al hospital cuando ellos estaban casi muriéndose, los cuidaba y me llevaba de regreso otra vez. Había una meseta ahí, y tal vez vamos a ver unas fotos. Ok, vamos a ir rápido por unas fotos, hermanos. Después de que están los símbolos, empieza un grupo de fotos de un lugar, hermanos. Entonces había una meseta, es una montaña, había una meseta, y no crean que una pista bien bonita, así, no, así, ok. Y en esa meseta, hermanos, puedes poner la primera foto, le vamos a, ok. Entonces observen, hermanos, desde en esa meseta bajaban las avionetas. Cada vez que bajaba una avioneta era un riesgo para la vida, porque era pequeñita, no era tan larga. Ellos bajaban y era como que ir en una calle así saltando, hermanos. Ok, ahora, hermanos, se dio una situación, y es bien triste. Se dio una situación bien triste. La situación que se dio es que iban ellos cuando se metió corriendo una bestia, dicen ellos, un caballo frente a la avioneta. En esa avioneta iba otros misioneros, la esposa de otro de los misioneros que se quedaron después de Jacobo e Ina, los hermanos Walton, Greg y Elena Walton. Hermanos, cuando eso sucedió, entonces les echaron un caballo. Después nosotros supimos, hablando con la gente ahí, los brujos de ese lugar echaron un caballo enfrente a la avioneta. Pero ahí, hermanos, iban unos hijos de Dios que iban a ayudar. La hermana, incluso creo que una oveja de Amílcar, ¿verdad? ¿Y cómo está él? No está bien, está bien todo, gloria a Dios. Unas ovejas del hermano Orlando fallecieron ahí.
Y entre las ovejas del hermano Orlando que fallecieron había un joven. Hermanos, escuchen, qué tremenda situación. Este joven en su pueblo nunca había salido del pueblo. Era primera vez que salía. Él iba a ayudar para construir con sus manos, trabajar como albañil, trabajar duro, hermanos. Y él nunca había salido. Y cuando él salía, hermanos, la semana antes empezó a decirle a todos sus hermanos y su familia: miren, no se olviden lo que les voy a decir. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que haya mucho fruto. Y se lo volví a decir: es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que haya mucho fruto. Hermanos, esa avioneta cayó a tierra. Hubo muertos, heridos, quemados. La hermana se quedó ahí. Voy a empezar a mostrar, a explicarles qué es. Tal vez desde la primera que encuentres ahí. Vamos a ir ahí. Bueno, desde ahí, quedemos ahí, solo un momentito. Ahí está bien. Ahí estamos en la casa que fuimos. Cuando llegamos tuvimos que edificar una casa. Por supuesto, llegaron un montón de gente para ayudarlo. Cada maderita de esas había que ir 2 horas y media a la montaña y regresar con ella 2 y media para poderla tener. Y ahí, hermanos, se juntaban los jovencitos, los estudiantes, y les dábamos la palabra de Dios. Era la casita, como una célula, se fue convirtiendo, ¿verdad? Después pasa otra foto. Ese es el aeropuerto. Ok, ese es el aeropuerto. Ya se imagina, así era todo para abajo. Ya se imagina cómo el aeropuerto, ¿verdad? Otra foto. Ok, ahí, hermanos, la tienda de campaña que está al fondo, ustedes ven, esa era la clase cuando todavía estaba haciéndose el colegio. Y allá arribita se ve, apenas se logra ver veremos si ahí, ¿lo pueden ver? Ahí estaba el edificio que hizo Jacobo e Ina, esta de aquí. Y ahí habían 2 lados, y ahí Zeni daba clases en un lado y otro hermano daba clases en otro lado, y yo daba clase mis alumnos de 6º año. Y cada uno de ellos, hermanos, tiene una historia que usted no se imagina, hermanos, el que ve aquí, Antonio, hermanos, un día llega llorando, porque nosotros les dábamos clases. Para poderles dar el evangelio teníamos que darle clase con Hebrón, Ministerio Hebrón, estudio en casa. Les estábamos dando ahí, hermanos, y resulta, hermanos, que este de aquí, su promedio era de 100 puntos casi, 99.99, buenísimo. Y su promedio era 35. Hermanos, y un día llegó llorando y me dice: Ronnie, yo no sé, profe, pero por más que estudio no se me queda. Entonces yo le dije: ¿qué puedo hacer? Le dije: la Biblia dice que si nosotros clamamos a Dios, Él nos da sabiduría. Si nosotros le pedimos sabiduría. Y dice que la da abundantemente y sin reproche. Pero para eso tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? Le empecé a dar el plan de salvación, explicándole que todos pecamos y que solo Jesucristo fue encontrado justo, y que Jesús tuvo que dar su vida por nosotros. Hermanos, él lo creyó. Él aceptó al Señor ahí, llorando. La presencia de Dios ahí estaba. Aceptó al Señor. ¿Y saben qué me dejó a mí erizo? Siguiente examen la otra semana, 65 puntos. Miren, empiezo a dar los resultados y como siempre empiezo con Miguel. Él se llamaba Miguel, pero habían a veces en una familia, ¿y tu hermano cómo se llama? Miguel. ¿Y el otro hermano? Miguel. Bueno, pues Miguel, él era el genio, hermanos. Y entonces empecé a dar los resultados de todos. Y cuando todo terminó, les digo, y quiero que todos le demos un aplauso y una felicitación a una persona que fue el que, aunque todavía había quedado entre los últimos, que había dado el salto más grande, de 35 puntos, 30 puntos. Antonio sacó 65 puntos. ¡Bravo! Todos ahí, hermano. Y él feliz, hermano. Pero yo estaba perplejo. Yo sabía, el Señor lo hizo. Hermanos, al poco tiempo, la siguiente semana, 70, 80, así,
De ahí lo teníamos arriba del 90, 95, 98, 93, no. Allí estuvo, hermanos. Y yo sabía, es el Señor. Y él lo sabía, es el Señor. Y él podía contarles a otro. Oramos, entregué mi corazón al Señor y Dios me ayudó. Jesús es real. Amén, hermanos. Y así, hermanos, también él, su papá cayó endemoniado. Habría mucha brujería. Le apareció un demonio, hermanos. Y dice que ellos le llamaban susto. El demonio llegaba y le decía: mañana te espero a tal hora aquí. Y dicen que cuando oían eso, nunca retornaba a la gente. Y dice que él llega asustado. Tuvo susto. ¿Y qué es eso? Susto, me decía él. ¿Qué? Susto. Y me tuvo que explicar porque yo no entendía de qué me estaba hablando. Entonces hablamos con Greg, hermanos, y nos pusimos a orar y fuimos a visitarlo. Y cuando llegamos a visitarlo, ahí habían, hermanos, un montón de gente haciendo cosas y todo. Y nada, él estaba con unos dolores en cama, hermanos, con fiebres. Llegamos con Greg y oramos por él. Y le dijimos: no tienes que ir a ese lugar, porque Jesucristo te puede cuidar. Y el papá lo creyó, hermanos. Cuenta que en la noche se levantó y se fue como que ya iba, y de repente dijo: no, yo no tengo que ir a ese lugar. Se regresó y fue salvo. Y al día siguiente llega él, hermanos, y me dice: no tiene otra Biblia que me regale. ¿Por qué? Porque mi papá no me quiere dar su Biblia, mi Biblia. El papá tomó la Biblia de él y no se la daba. Amén, hermanos. Y el papá se dedicó a leer. Aquí no está, es de otra clase, se llamaba Jerónimo. Hermano, le hablamos del Señor y él entregó su corazón al Señor y nos dijo: yo quiero ser pastor. Jerónimo. Al día siguiente que él nos dijo eso, hermanos, eso ya, para entonces ya estaban construidos en otro lugar ahí, como a unos 500 metros de ahí, parte del colegio, y estábamos dando las clases en ese colegio. Hermanos, cuando estaban ahí dando clases, de repente se metió una culebra de más de 2 metros dentro de la clase. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Sabe qué hicieron ellos? Pues lo que hubiera hecho. Se subieron arriba de la mesa. Habíamos hecho unas mesonas, ¿verdad? Más que todo Greg se encargaba de ese tipo de cosas. Hizo una mesona grande, hermanos, y a ellos parados sobre las mesas, todos. Pero había uno que quedó atrapado y la culebra lo iba a matar. Pero de repente recibió un palazo en la cabeza y mató a la culebra. ¿Quién cree que le dio? Jerónimo. Jerónimo mató a la serpiente. Yo y los hijos que Dios me dio somos por señales y presagios en Israel. Hermanos, tenemos historias, pero cantidad de historias que nunca hemos contado. Algunas les hemos contado a los hermanos en la iglesia, que pasamos allí en año y medio. Cuando llegamos, Ceni me dice: el Señor me habló algo, pero yo no te lo digo, que el Señor te lo diga a ti. Hermanos, y yo leyendo Hechos: habla y no calles, porque yo tengo aquí mucho pueblo. Y estuvo ahí año y medio. Nosotros sabíamos que íbamos a estar año y medio y que no teníamos que callarnos y no quedar la palabra de Dios, porque llegaron a prohibirnos, hermanos, la gente ahí, que no diéramos la palabra. Pero Dios nos había dicho que diéramos la palabra. ¿Usted cómo ve un misionero que no dé la palabra? Amén. Pero hermanos, pero piensa en esto: usted no tiene que ir a la montaña. En su colonia hay gente, y usted, aunque no lo sepa, yo le aviso, es misionero, es un embajador. Y decían, hay algunas cosas sobre las misiones, se las voy a leer. Hermanos, hay, pero literalmente cientos de anécdotas que tenemos, cosas que pasamos ahí, cosas sobrenaturales que vimos, porque cuando el Señor el Señor se mueve y hace cosas. Hermanos, cosas que vimos. Y usted sabe que es cierto, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que haya mucho fruto. Nosotros tenemos esperanza. El trabajo de Ina, los sufrimientos de los Walton, nuestras aflicciones y de otros que trabajaron ahí duro, hermanos. El hermano Orlando, por ejemplo.
Hermanos, el hijo de ustedes aquí en Santana, hermanos, escuchen, hermanos, no es por gusto. Jehová de los ejércitos tiene el control de todo. Jehová reina. Y sabe una cosa, Dios sopló en Adán y tiene un hijo ahí. El Señor dice: tengo un hijo perdido, vayan a buscarlo. Están ahí en las calles, hermanos. Y si ponemos atención, van a empezar a pasar cosas maravillosas y ustedes me las van a contar a mí. Amén. Y hermanos, las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Ni una persona tiene el derecho de escuchar 2 veces el evangelio, mientras existan personas que aún no lo han escuchado ni una sola vez. Si Dios te llama a ser misionero, no te rebajes a ser rey en esta tierra. La única manera de avanzar en las misiones es de rodillas. Son pensamientos de hijos de Dios que sufrieron en el área de las misiones. La razón por la cual algunas personas no tienen interés en las misiones es porque no vale la pena compartir con nadie la clase de vida que tienen. El trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca les faltará los recursos de Dios. El evangelio son las buenas nuevas de compasión a los que no merecen compasión. El símbolo de la religión de Jesús es la cruz, no es la balanza. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. Él intenta grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. El tener celo ferviente en las misiones no es la expresión o resultado de convicciones mentales ni de argumentos teológicos. El tener celo ferviente es la expresión y el resultado del amor de Dios. Señor, Dios mío, haz que mi corazón se quebrante por lo que quebranta tu corazón. La iglesia y el cristiano existe para las misiones y el evangelismo y crecer en Dios, por supuesto. La iglesia que solo mira para adentro no es la verdadera iglesia. ¿Entendemos, hermanos? Dios nos está recordando que tenemos una misión en esta tierra. ¿Ok? Resumiendo, ¿cuál es la misión suya en esta tierra? Dios tiene un hijo amado que ha perdido y estuvo dispuesto a dar su primogénito por ese hijo, y lo está Dios recobrando, y nos ha puesto a nosotros para que vayamos y demos la palabra también. Hermanos, Ina salió aparentemente con el corazón destrozado. Jacobo debe haber dicho: tanto trabajo y para nada. ¿Cuántos han dicho eso, hermanos? Sí. Cuando nosotros salimos, sabíamos que era el momento. Señor, gracias. Y si no fuera porque Dios nos habla, hace mucho tiempo nosotros hubiéramos dejado el camino, porque a uno le cuesta ver fruto a veces, hermanos. Amén. Y hermanos, solo para que tengan idea de la necesidad que existe en esta tierra, un joven se llamaba Sebastián. Un día llegó y le dijo a Greg: Sebastián, ¿por qué no me consigues una muñeca de este tamaño? Así, de este tamaño. ¿Y para qué? Le quiero cortar la oreja, un pedacito de oreja. ¿Y para qué? Mira, durante la guerra, cuando era niño, le habían cortado a él un pedazo de oreja. Y dice: me lo quiero pegar. Y le dice Greg: ¿y por qué te quieres? Él usaba el pelo un poco largo. ¿Pero qué te quieres? Porque si no, no me puedo casar. Según las costumbres de los mayas, cacique maya, no puedo casarme si me falta algo, si estoy incompleto. Entonces yo quiero pegármela para poder casarme. Eso quebrantó el corazón de Greg. Y habló conmigo y fuimos, hermanos, a Guatemala. Él contactó a una persona, un cirujano estético. ¿Cómo? Plástico, sí. Un cirujano plástico. Y este cirujano plástico le dijo: tráiganlo, yo no voy a cobrar, yo le voy a hacer el trabajo, tráiganlo. Hermanos, entonces él nunca había salido. El 95 o 99% de la gente nunca había salido de ahí. Hermano, yo, para que uno entienda, yo les digo a los hermanos: tenían vacas y no conocían la crema ni conocían el queso, para que captemos cómo andaba la situación ahí. Amén, hermano. Ahorita es una larga, diferente historia, hermanos. Ahorita ya pasaron 17, 18 años desde que salimos. Ahora hasta carretera hay seguramente. ¿Ok?
Entonces ellos conocían avionetas, pero no conocían carros. Amén, que se imaginen qué situación. Ahora, hermanos, nos fuimos y lo llevamos. Allá en Guatemala había un edificio como de 8 pisos. Nosotros estábamos por ahí por el 6º piso y estábamos esperando que atendiera el cirujano. Imagínense a alguien que nunca ha salido, nunca ha visto carro, cómo andaba él por todos lados. Amén, hermanos. Cosas básicas que uno ni se imagina. Sacamos otro grupo de unos jóvenes, 4 jóvenes. Lo llevamos a comprar a un selecto de allá, a país allá. Compramos allá cosas, hermano. Ahorita estoy haciendo un paréntesis. Compramos cosas, muy bien, su soda y algo. Entonces ellos los llevamos, que tenían que aprender que había que pagarle en la caja. Ellos, muy bien, salieron. Entonces, espérenme, ahorita vengo. Entré a ayudar a Cenia a traer cosas. En eso que voy viendo, están adentro otra vez ellos, con la mano así. Y aquí la coca que habían llevado y lo que habían comprado aquí. Y un montón de vigilantes rodeándolos. Y dije yo, no, digo, disculpen, pero fíjense que ellos ya pagaron. Solo que ellos no son de aquí, son de la montaña. Ellos no saben que hay que quedarse allá afuera, ¿va? Porque no van a entrar otra vez. Entonces dice sí, no se preocupe, ya los vimos todo lo que hicieron, porque desde que entraron lo andamos vigilando. o sea, pues supuesto andaban con unas botas hasta aquí, hermanos. Ok, era fácil vigilarlos, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero cosas básicas no las conocían. Entonces, hermanos, estábamos ahí con Sebastián en ese edificio. Y de repente él mira para abajo en el ascensor. El ascensor estaba aquí, que están las gradas. Y mira. Y llega y me dice, Ronnie, ¿sí? Allá como a 3 días de camino de donde estamos, en la montaña, hay un lugar igualito que este. No puede ser, allá no hay edificios así. Pero yo sabía que no me estaba mintiendo. ¿Cómo así? Explícame. Hay en la montaña, ahí a 3 días de camino, hay una aldea. Y en esa aldea pasa un río, pero se seca en una época del año. Entonces todos los varones toman recipientes, antorchas y focos y suben a la montaña. Hasta el tope de la montaña hay un hoyo. Se meten, caminan 1:30 dentro del hoyo, debajo de la tierra. Encuentran un hoyo y ahí uno que es valiente, un anciano, lo bajan con lazos y allí abajo hay una laguna. Llenan los recipientes, los suben, después deshacen la 1:30 de camino y después regresamos, y cuando se nos acabe el agua volvemos a hacer el viaje. Yo me quedé perplejo. Hermano, ¿a usted no le dan ganas de decirle, Señor, gracias por el agua? No tenemos que caminar todo eso. Y eso es su forma de vida. ¿Verdad que eso es necesidad, hermanos? Pero usted se imagina la necesidad espiritual que hay. Nunca nadie les ha ido a decir nada. ¿Está captando lo que estoy diciendo? Hermanos, y deben haber más que ni entendemos. En Guatemala, ahí nomás. Pónganse de pie, hermanos. El Señor está a punto de venir. ¿Usted lo cree? El Señor nos está pidiendo santidad. Es la circuncisión. Separarnos del mundo. No jugar a la iglesia. Qué vergüenza que andemos como el mundo, haciendo las cosas del mundo, viendo lo que el mundo ve. Hermanos, habiendo tanta necesidad, ¿qué será más importante? ¿Que tengamos nuestro Rolls Royce o que una sola persona sea salvada? Amén, hermanos.
Tenemos, hermanos, nosotros nacimos para dar a conocer las virtudes de aquel, del Todopoderoso. Para eso nacimos, la razón de que yo vivo, que usted vive. Ahora que regrese a su casa, vaya en el camino y pregúntele, como dice el hermano Estardito García Salas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Tengo 2 minutos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Solo 2 minutos. La pregunta es: ¿qué es lo más impresionante y hermoso que le ha pasado? Y la gente tiene 2 minutos y le dice: sí. Ahora yo le voy a contar. ¿Le puedo contar? Sí, lo que a mí me ha pasado. Y empieza a dar su testimonio y les puede hablar de Dios. Y la gente: no, cuénteme más. Ya llevo media hora, no importa. En los cultos los pastores se les pasa el tiempo también. Pero lo importante, hermanos, lo importante es que demos la palabra de Dios. Amén. Y yo les digo: sí, la gloria de Dios va a llenar esta tierra. Oh, sí, hermano, la gloria de Dios va a llenar esta tierra. Y la única razón por la que existimos es porque Dios se está multiplicando. Ahí se está multiplicando Jehová de los ejércitos. Y por siempre el Señor es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Y nosotros por siempre vamos a ser siervos, porque en el reino de los cielos todos son siervos. Amén. Y mi gloria